SER Podcast. Isabel Díaz Ayuso anda preocupada. Ayuso, la del me gusta, la fruta, a ella le preocupa la confrontación y que Sánchez la esté usando el caso de Ceuta para mantenerse en el poder. Pero es que tiene más preocupaciones. También está inquieta por la imagen internacional que está proyectando España en esta crisis, según ha dicho en Twitter. Para que tengamos claro de a qué se refiere, la presidenta de Madrid lo ha ejemplificado compartiendo un tuit, difundiéndolo, un tuit de un influencer extranjero. Ahí este personaje muestra dos vídeos, uno con los controles aeroportuarios en España, otro de llegadas varias de personas migrantes, dos vídeos que se acompañan de una leyenda. Dice, Aeropuerto de España, no puedes llevar este champú de 150 mililitros contigo, tendré que confiscarlo. Y en cambio eso lo contrapone con frontera en Ceuta. ¿Qué es un pasaporte? En fin, quiere dar a entender a Ayuso que así es como nos ven fuera, pero déjenme que les explique quién es quien nos ve así, es decir, quién es ese influencer que ella promociona. Y para ello no voy a hacer una investigación muy exhaustiva, Me voy a limitar a leer algunos mensajes sobre lo que ha dicho solo durante la última semana. Este personaje ha escrito cosas como estas. Ha dicho: Europa en 1960, 96% blanca. Europa en 2100, 56,9% blanca. El gran reemplazo no es una teoría, es una realidad. Más cosas que ha escrito. Qué hermoso se verá cuando deportemos a cada ilegal de vuelta a su casa. Y de paso, incluyamos a cada mujer liberal. Más cosas. Las cruzadas fueron una respuesta a más de 400 años de agresión musulmana contra Europa y los cristianos. Parece que la historia se está repitiendo, dice. Y uno más, solo por poner un ejemplo, porque después escucharemos más, Nosotros en Polonia somos racistas, estamos orgullosos de ello. Y no quiero realmente inmigrantes en mi país. Por eso amo tanto a Polonia, dice este influencer. Este es el analista avalado por Ayuso. A Ayuso le preocupa cómo nos ve un personaje como este y difunde el perfil de alguien con esta ideología a pocas horas de una manifestación ultra en Barcelona que también va a llegar a Madrid la semana que viene, el sábado. Una manifestación que defiende, entre otras cosas, lo mismo que él, es decir, devolver a sus países a las personas migrantes y a sus hijos para así recuperar esa supuesta pureza de Europa. En fin, que estas manifestaciones lleguen a España es preocupante. Que la presidenta de Madrid difunda perfiles de influencers con esta ideología, pues quizás lo es todavía más. Esto sí que atenta contra la imagen que proyecta su comunidad y por extensión nuestro país. Y esto, como lo del ático del que no quiere hablar, esto sí que es de su estricta competencia. Hoy vamos a comentar esta y otras cuestiones con Antonio Ruiz Valdivia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Pablo. Sara González, bona nit. Buenas noches, Sara. Hola, buena nit. ¿Qué tal? Y Sergio Pascual, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Pablo. Enseguida entramos en todo, enseguida vamos con Ceuta, pero es que antes tenemos que pasar por la Comunitat Valenciana. Porque es que sigue fuera de control el incendio que empezó en Segorbe, en Castellón, y que ha obligado a evacuar a unas 1000 personas que estaban en Gàtova, entre vecinos habituales, gente que había ido a su segunda residencia. Eso sí, Radio Valencia, Josebi Blasco, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buena nit. A pesar de que sigue fuera de control, la previsión, Josebi, es que esto cambie en las próximas horas, es decir, que las previsiones son favorables. Sí, es lo que ha asegurado el jefe de la extinción, José Melitón, que se ha mostrado optimista en la evolución del incendio. Explica que durante la tarde el viento en contra y la sequedad han dificultado los trabajos, aunque confía en que esas condiciones meteorológicas se reviertan durante las próximas horas. Porque nos han dado unas condiciones de viento esta noche y de humedad que posiblemente nos sean un poquitín favorables y vamos a intentar trabajar a favor de ello. En total, Pablo, ya se han evacuado 1000 personas, 30 de ellas están en el albergue habilitado en el polideportivo de Bétera y unas 14 personas mayores dependientes han sido trasladadas a una residencia. Los servicios de emergencia, entre ellas la UME, atacan ahora mismo esos dos frentes activos. El fuego ya ha calcinado 423 hectáreas en un perímetro de 11,4 kilómetros, aunque no toda la superficie quemada pertenece a la Serra de Calderona. Gracias, Josebi. Ahora sí, vamos con Ceuta.
Y más concretamente con los planes del Gobierno para reforzar la coordinación ante esta crisis. Julia Molina, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. En Moncloa, esto es nuevo, abren la puerta a designar un mando único, como viene pidiendo el presidente de Ceuta desde hace días, aunque es verdad que la decisión no está todavía tomada. Lo que sí está claro, Julia, es que se va a reforzar el papel del ministro Ángel Víctor Torres, que va a coordinar los trabajos de todos los ministerios que están implicados en esta crisis. Sí, el Gobierno explica que el ministro Torres ha estado coordinando de una manera informal hasta ahora, de manera interna entre los ministros, pero la intención es que a partir de los próximos días se refuerce su papel para que ejerza de interlocutor con el Gobierno de Ceuta. Después de las críticas por parte de Viva sobre la falta de organización, el Ejecutivo trata de mejorar la coordinación con la figura del ministro y abre la puerta a crear un mando único, que es lo que lleva reclamando el presidente autonómico todo este tiempo. Es todavía una propuesta que se está valorando, que requeriría de la aprobación del Consejo de Ministros y que se tomaría después de consensuarlo con Vivas, pero fuentes del Ejecutivo reconocen que de hacerlo, Torres sería uno de los perfiles que más podrían encajar en el papel. Gestionó varias crisis migratorias cuando era presidente de Canarias y fue el impulsor de la reforma de la ley de extranjería que obliga a las comunidades a ser solidarias en la gestión de los menores. El presidente de Ceuta lleva desde que empezó la crisis reclamando la creación de este mando único y en el Ejecutivo no descartan ahora la posibilidad si Vivas lo requiere. Pues nos vamos a ir a Ceuta porque ya tenemos la primera reacción del Gobierno local. Miguel Ángel Mendoza, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Pablo. Vivas hay que decir que con cautela, pero a priori celebra esta decisión del Gobierno. Así es, fuentes del Gobierno de Ceuta apuntan a la SER que nunca llega tarde esta decisión, aunque admiten a las claras que la petición de un mando único, lo toman como tal, aunque se le quiera denominar coordinador, aparecía en las peticiones del presidente Juan Vivas desde un primer instante, coincidiendo con la visita de Pedro Sánchez el día 31 de julio a Ceuta. Esas mismas fuentes reflejan la necesidad de contar con alguien al frente para ejercer esa labor de conectar ministerios y de tomar decisiones, algo demandado con fuerza y que de alguna manera se echa en falta. Pues venga, Antonio, abro el análisis contigo. ¿Hace falta este mando único? Yo creo que hace falta la máxima coordinación posible en el Gobierno central, con la ciudad autónoma, con todas las instituciones. Es necesario, lo están reclamando todos los ciudadanos, en un proceso y en una situación tan compleja como se está viviendo en Ceuta. Y a mí me gustaría poner el foco en el perfil de Ángel Víctor Torres, porque yo creo que es uno de los perfiles más sólidos. Ya él ha vivido en primera persona lo que es coordinar crisis migratorias, con esa además sensibilidad como presidente autonómico que fue de Canarias. También estuvo coordinando en el tema de la DANA, también estuvo de la mano de Sira Arregro, de la ministra de Infancia, en esa reforma de la ley de extranjería para la distribución de menores, y yo creo que sería un perfil muy adecuado, porque yo creo que ahora mismo hay un clamor de que se debe haber una mayor coordinación entre instituciones, y yo creo que es un perfil muy adecuado, y yo creo que el Gobierno a la mayor brevedad debería ponerlo al frente ya de esta crisis. Claro, es que Sara es un perfil que sí que conoce perfectamente lo que es, lo decía ahora Antonio, una llegada masiva de personas, cómo hay que afrontarla desde el punto de vista administrativo, humanitario, etcétera, etcétera. Además tiene buena relación personal con Vivas precisamente porque compartían esta política migratoria común, esta respuesta que los dos territorios debían dar. Absolutamente, y los conocimientos y la experiencia la tiene, ¿no? Siendo un dirigente canario, pero es que además habrá que hablar a la fuerza en un futuro no muy lejano sobre también la política de acogida de las distintas comunidades autónomas, especialmente en el caso de los menores. Y si a alguien le toca labrar la relación con las comunidades autónomas, ese es Ángel Víctor Torres. Yo de todas maneras lo que me pregunto es cómo se ha podido esperar tanto. 22 días sin un mando único, ¿de verdad que no se podía hacer mejor? O sea, yo no sé si cooperación entre administraciones o declaración de estado de alarma, pero es evidente que el Gobierno no controla en estos momentos la situación en Ceuta. Me parece inaudito que en estos momentos aún no llegue la ayuda humanitaria que debe llegar para poder garantizar una vida mínimamente digna a las personas que están allí concentradas viviendo en la calle, además teniendo en cuenta los riesgos de insalubridad que se pueden producir, la situación sanitaria, la seguridad también en el caso de las mujeres. O sea que me asombra esta tardanza y que estemos hablando 22 días después de designar un mando único. Creo que las cosas se podrían haber hecho sinceramente bastante mejor y, insisto, no encuentro respuestas a por qué se ha tardado tanto en caer en la cuenta de que estas personas necesitan pues comida, necesitan unas mínimas condiciones de higiene, necesitan un techo, necesitan, ya que se habla tanto de seguridad, la seguridad también va de eso.
va a garantizar la seguridad de estas personas. Por lo tanto, sí, tenemos que celebrar que haya un mando único, pero también hurgar en el hecho de que se haya tardado tanto y que se haya dejado deteriorar tanto la situación. Sergio. Yo creo que el problema que tiene encima de la mesa el gobierno de España no es un problema de mando, es un problema de orientación. No se va a solventar con un mando. Que no sabemos si es mando único, ¿eh? De momento dicen va a coordinar más, porque según el gobierno Ángel Víctor Torres, algo ya está coordinando desde hace días. A lo mejor mando único, abren la puerta, pero de momento lo único que se confirma 100% es que va a coordinar un poco más Ángel Víctor Torres. Pero en cualquier caso, insisto, sea mando único, colegiado o yuxtapuesto a los mandos de la ciudad autónoma de Ceuta, yo creo que el problema no es de mando, es un mando de orientación de la crisis. Y el problema que tiene el gobierno es que mientras que todos los actores que están inmersos en esta crisis tienen claridad respecto a qué es lo que quieren y por tanto hacia dónde orientan sus políticas y decisiones, véase Marruecos, que probablemente hablemos dentro de un rato sobre el asunto, sí. Tiene clarísimo qué es lo que quiere de Ceuta y Melilla en el futuro, véase el Partido Popular y Vox, que lo que quieren es exprimir esto en clave electoral, véase el gobierno italiano, que quiere exactamente lo mismo, exprimir esta crisis en clave electoral, y así hasta el último de los actores y actrices que están en esta contienda que ha adquirido un tono de debate global. Entre tanto, el gobierno español no sabe a qué atenerse, porque por un lado no quiere molestar demasiado a Marruecos, pero necesariamente tiene que atender a unas sospechas que ya son evidentes. Por otro lado, no quiere molestar a la Unión Europea, que le está pidiendo que incumpla sus propias normas, las normas españolas y las europeas, en lo que se refiere a la devolución de migrantes, con esa petición de que ni uno solo de ellos llegue a la península, es decir, que se incumpla las normas europeas y españolas. Por otro lado, tampoco contenta a su socio de gobierno, que está reclamando una atención humanitaria desde el minuto uno, porque hay sectores de su gobierno que atienden a los cantos de sirena del ala más de derecha de las instancias españolas, que le dicen, bueno, pongámoslo fácil para que todos los posibles migrantes salgan de Ceuta lo antes posible, y para eso no le hagamos muy cómoda su estancia en el territorio ceutino. Y así estamos, ¿no? Con un gobierno que no sabe a quién atender entre todas estas contradicciones. Yo creo que el problema que tiene es que tiene que tomar el toro por los cuernos, si se me permite la expresión, y tomar una decisión. ¿Con quién está? ¿Con quienes apuestan porque la migración es un problema, o por quienes pensamos que la migración es un fenómeno causado por eventos históricos en los cuales los países del norte hemos tenido una causa muy importante, y además es una cuestión de pura humanidad en la que no podemos dejar a gente que se juega la vida huyendo de guerras o de la miseria a los pies de nuestras fronteras en situaciones de indignidad, ¿no? Eso es lo que tiene que decidir este gobierno, y lo tiene que decidir no solo porque tiene una crisis encima de la mesa que tiene que decidir con una orientación determinada y no dando bandazos, sino porque además este gobierno tiene que enfrentarse a un proceso electoral dentro de muy poco. Y si se va a inclinar por facilitar que los inmigrantes salgan lo más rápido de Ceuta posible, siempre van a encontrar los electores a alguien que consiga sacarlos de Ceuta más rápido y de forma más expeditiva, ¿no? Así que yo creo que debería tomar partido y debería tomarlo por el lado contrario, el de la acogida y la humanidad a toda esta gente que ha llegado a nuestras fronteras huyendo de algo, desde luego no por casualidad. Claro, Sara se preguntaba, no entiendo por qué la respuesta humanitaria llega tan lejos. Sergio remata y dice, bueno, a lo mejor plantea la hipótesis de si se ha pretendido que esta mala condición sea una invitación a salir. ¿Lo ha sido, Antonio? Claro. Bueno, tenemos que analizar según los hechos. Es verdad que después de esa llegada masiva, la mayoría de los migrantes que llegaron abandonaron el territorio de Ceuta, pero la verdad es que quedan muchas preguntas por resolver. ¿Por qué se está actuando de manera tan lenta? ¿Por qué se ha propiciado esa situación? ¿Por qué esos campamentos han llegado 21 días después? Y yo creo que es verdad que se está mandando una señal de una manera velada de que nos iba a haber una acogida de los que llegaban. Es verdad que hay que tener en cuenta
que hay que cumplir una serie de procesos. Y tenemos también el tema de los menores, que es un tema delicadísimo, que cuando estamos escuchando, por ejemplo, al líder de la oposición diciendo que hay que expulsarlos de manera inmediata, tenemos que preguntarnos en qué país vivimos. De hecho, debemos pensar que somos afortunados porque vivimos en un país en el que no podemos coger a un menor y echarlo al mar porque no nos interesa, porque hay que seguir unos procesos legales, además ya lo ha dicho la sentencia del Supremo y también los tribunales de Cádiz respecto a lo que pasó en 2021, y tenemos que tener procesos garantistas. Muchas veces yo me planteo, cuando estamos en este debate, nos olvidamos que son seres humanos los que están ahí. Y es verdad que estamos en un momento, en un ciclo electoral, en el que España, a partir de este momento, van a llegar luego las elecciones autonómicas, las municipales, las generales como muy tarde el año que viene, y la migración por parte de la derecha va a ser el gran foco. Y quiere que le dé el rédito que le ha dado en muchos países de Europa, que le dio a Trump en Estados Unidos. Pero yo creo que nos estamos olvidando de ese debate humanitario. Y es verdad que es muy incomprensible en algunos momentos la actuación que hemos vivido en estos 20 días, porque estamos hablando de personas que estaban hacinadas, a las que no se les ha dado un trato digno. Y yo creo que la señal es muy contradictoria por parte del gobierno en estos momentos. Sara. Sí, estoy de acuerdo con las dos consideraciones que hacían tanto Antonio como Sergio, y creo que es compatible el hecho de señalar que el gobierno no tiene en estos momentos el control de la situación en Ceuta y que hacía falta una mayor coordinación, un mando único, dígale como quieras, pero que haya alguien que se encargue de la vida de estas personas, teniendo en cuenta que ya hay otras decenas que lamentablemente han perdido la vida. Pero decía, es compatible esto con el hecho de señalar que obviamente la política migratoria de Pedro Sánchez no es en estos momentos la misma que nos quiso exhibir, por ejemplo, cuando se acogió el Aquarius en 2018. Es que se han ido dando muchos bandazos y en estos momentos sí que es verdad, tiene razón Sergio, tenemos que preguntarle al gobierno, el gobierno tiene que dejar claro cuál es su política migratoria, si realmente va a seguir considerando la inmigración como un problema de seguridad, como un problema económico y no como un fenómeno con profundas raíces humanitarias. Y sí, se me parte el alma de pensar que pueda haber alguien que se le pueda haber pasado por la cabeza que el hecho de mantener durante días a estas personas en situaciones indignas forma parte de una estrategia para disuadirlos y para conseguir que regresen a su país. Se me parte el alma si realmente hay alguien en la política, que en teoría son servidores públicos, que haya pensado así. De la misma manera que se me parte el alma de escuchar dirigentes políticos y en este caso en las últimas horas el Partido Popular defender abiertamente, incumplir la ley y devolver a los menores tal cual, sin analizar cuál es su situación, teniendo en cuenta que son niños. Es que además estos dirigentes políticos son padres y son madres, y creo que pueden empatizar con lo que puede suponer para un niño pequeño el hecho no solo de separarse de su familia, sino encontrarse en medio de la nada, viviendo en la calle sin saber si va a poder comer y sin saber si va a tener protección y qué va a ser de su suerte, teniendo en cuenta que la madurez de un niño pues no es la misma de la que pueda tener un adulto, y no quito de eso para nada la desgracia de los adultos que también están esperando pues ser atendidos. Pero es que la falta de empatía realmente es gravísima. Y más por parte de los dirigentes políticos, que son los que tienen que gobernar y los que tienen que velar por nuestros derechos y por las condiciones de nuestras vidas. Después, Sergio, está la realidad, porque efectivamente están estos discursos de odio que se esparcen, estas grandes frases grandilocuentes, estos acuerdos de gobierno xenófobos que dicen no más menas, y después la realidad, porque ayer hablábamos con la fiscal de Sala de Menores que nos decía, no, si al final las autonomías todas se están acogiendo, también las que gobiernan el Partido Popular, y Vox dice otra cosa, es que no os lo pongan difícil, que al principio digan no tengo plazas, no puedo acoger, después va la Fiscalía, les dice, oigan, esto es ilegal, e inmediatamente después esos menores son acogidos en las comunidades. Quiero decir, se esparce el odio y a efectos prácticos saben que estos menores deben ser acogidos porque es lo que marca la legalidad. Completamente de acuerdo. Y es más, fíjate, yo estoy persuadido, igual soy un poco iluso con esto, pero estoy persuadido de que la sociedad española es una sociedad en la que
el racismo no tiene tanta cabida como sucede en otras sociedades de nuestro entorno. Es una sociedad que por un lado ha sido fuertemente migrante y por lo tanto ha vivido las dificultades de la migración, y por otro lado la mayor parte de los migrantes que residen en España son migrantes que vienen de países en los que compartimos un idioma, compartimos cultura, etcétera, etcétera, y eso hace que voy a decir desgraciadamente, lo digo porque hay otros migrantes con los que no compartimos cultura que sí sufren un mayor riesgo de apartheid xenófobo, pero como nuestra realidad histórica es la que es, tenemos, digamos, algún anticuerpo adicional respecto a otros países que han sido como más refractarios a este tipo de cultura migratoria. Y por eso me parece especialmente grave que ante una oleada construida de forma orquestada a escala global de aquellos que sí que abrazan el racismo y la xenofobia de forma completamente desvergonzada y a pecho descubierto, primero las derechas otrora conservadoras, demócrata cristianas, y posteriormente incluso partidos socialdemócratas en todo el arco europeo, vayan retrocediendo paso a paso para situarse cada vez más en posiciones timoratas respecto a las cuestiones del rechazo a la inmigración, como si acabaran convencidos de que la mayor parte de la población efectivamente en el fondo compra los discursos xenófobos. Yo no estoy de acuerdo con esa premisa. Creo que basta con acudir al CIS para ver que el problema de la migración para la cotidianidad de cada persona no es un problema prioritario. Otra cosa es que lo vean como un problema del país, pero no lo ven en absoluto como un problema de la cotidianidad. En su día a día, lo mismo que la economía. ¿Cómo va la economía? Mal, y la suya, bueno, no tan mal. Efectivamente, y eso significa que ese gap es un gap construido por la agenda pública y por la agenda mediática, y eso significa que hay mucha cancha para disputar ese gap y esos sentidos comunes, y no entiendo, insisto, por qué el gobierno, que tiene una plataforma mediática descomunal por la propia acción de gobierno, no toma esa tarea entre sus tareas cuando le va, entre comillas, la vida electoral en ello, ¿no? Y en una situación como esta, que es paradigmática, en la que llevamos un mes hablando de esto, nosotros y el resto del planeta, ¿no? Yo acabo de venir de un viaje a Buenos Aires y en Buenos Aires se está hablando de Ceuta. Es una cosa verdaderamente llamativa, ¿no? El cariz que ha tomado este debate global. No entiendo que en el seno y en el marco de este debate global no se convierta en el ejemplo de cómo un país europeo rico como este debe tratar a los migrantes cuando llegan a nuestro país. Porque además puede hacerlo, y termino con esto, pues lo ha demostrado en otras crisis. Lo demostró en la crisis del volcán en La Palma y lo ha demostrado en numerosas ocasiones. O sea, si por algo era reconocido España, era por su capacidad para organizar respuestas ante eventos, ya fueran fortuitos o buscados, que eran más o menos sobrevenidos, ¿no? Así que, bueno, no me cabe ninguna duda, y menos en una ciudad como Ceuta, en la que las instalaciones y los dispositivos, el personal militar está muy por encima de la media del resto del país, con lo cual, digamos, hay servidores públicos por doquier y hay instalaciones públicas por doquier, ¿no? O sea, en ese sentido creo que este arrastrar los pies, sea pensado o sea, no pensado, me parece en cualquier caso un error, tanto desde el punto de vista humanitario como desde el punto de vista táctico y estratégico. Ahora vamos a ir sobre el terreno a Ceuta para ver cómo está la realidad de estas personas, pero dejadme comentar una noticia de la tarde, porque el ministro de Justicia marroquí está insistiendo. En las últimas horas ha concedido una entrevista a la televisión pública de su país y allí ha insistido en que Ceuta y Melilla pertenecen a Marruecos. Concretamente ha dicho que constituyen un derecho histórico y geográfico de su país, y lo que está reclamando a España es la puesta en marcha de un grupo de trabajo que estudie, esto lo dice literalmente, su retorno al seno de la patria. Sara, ¿tú cómo lees estas declaraciones? ¿Qué busca Marruecos con esto? Bueno, yo creo
que nos abre una nueva perspectiva que conecta con la frase de Pedro Sánchez en su día diciendo que la llegada masiva de migrantes había sido una violación de la integridad de España, algo que casaba muy poco o que chirriaba con alabar a la vez la relación y la cooperación con Marruecos, pero yo creo que esta información lo que hace es abrir una dimensión política que es innegable y es legítimo que nos preguntemos hasta qué punto se ha instrumentalizado la desesperación humana como, digamos, para hacer chantaje en la frontera, ¿no? Con intereses geopolíticos espurios detrás. A partir de aquí, ¿cuál puede ser la respuesta de España? Pues no lo tiene fácil, porque en la medida en que Marruecos utiliza la frontera para hacer chantaje, pues claro, tampoco te interesa que ningún exabrupto, ¿no?, te pueda volver a abrir una nueva crisis. Pero evidentemente todas las teorías que se habían puesto encima de la mesa sobre que había ahí una triangular de Marruecos con Donald Trump, con Israel, para realmente desestabilizar España, pues lo que hacen las afirmaciones del ministro de Exteriores marroquí es justamente alimentar esa hipótesis, ¿no? Y al final nos damos cuenta de que este sí es un asunto migratorio, pero también es un asunto de política exterior, de derechos humanos y de soberanía. Será muy interesante en este sentido cuál será el posicionamiento del Partido Popular y de Vox, pero también de la Unión Europea, porque si estamos hablando aquí de una cuestión de soberanía, al final no estamos hablando solo de la frontera con España, sino que estamos hablando de la frontera sur con la Unión Europea y, por tanto, Unión Europea también se tiene que sentir como suyo estas declaraciones de intenciones de Marruecos. Claro, aquí, Sergio, la clave seguramente es esa. Si esto conduce a una escalada permanente, porque ahora de repente España puede decir, pues bueno, pues corto todo el gas que pasa por España hacia Marruecos y yo también uso mis armas, o al revés, y se intenta apaciguar. Por ejemplo, hoy El País está contando pues que un ministro del gobierno llegó a sondear a Felipe VI para ver si podía hablar con Mohamed VI sobre la crisis de Ceuta. Según estas fuentes, lo que dicen es que el rey dijo, bueno, si hace falta, si soy útil y razonable, pues lo haré, y si hace falta, hasta podré ir de viaje a Marruecos para verlo. Pero claro, aquí está la disyuntiva, o escalar o intentar apaciguar, supongo. Sobre esto, un par de cosas, ¿no? Lo apuntaba Sara un poco antes, ¿no? El 15 de julio de este año, el Subcomité de Asignaciones del Congreso de Estados Unidos, en un documento que es público, cualquiera lo puede consultar, debatía y decidía una serie de asignaciones presupuestarias para la política exterior norteamericana en todo el mundo. Y en el apartado sobre Marruecos, sobre las ciudades de Ceuta y Melilla, decía que eran ciudades administradas por España. No decía que fueran ciudades españolas, decía que eran ciudades administradas por España. Decía que estaban localizadas en territorio marroquí, que es exactamente lo mismo que acaba de decir el ministro, y decía que el comité iba a apoyar los esfuerzos de la Secretaría de Estado norteamericana para animar acercamientos diplomáticos entre Marruecos y España sobre el estatus futuro de Ceuta y Melilla, que es básicamente lo que acaba de decir el ministro marroquí, que hay que crear un comité para hablar sobre el futuro de Ceuta y Melilla. ¿Qué quiero decir con esto? No estoy insinuando que Estados Unidos esté detrás de toda esta operación, ni voy a entrar en una lógica conspiranoica, pero sí que pues Rabat tiene poderosos avalistas en su ánimo de anexionar Ceuta y Melilla, que es un ánimo, por otro lado, histórico. Eso, primer punto. Segundo punto, y creo que alguien debería responderle desde el gobierno de España al gobierno marroquí que lo que son Ceuta y Melilla, pero también todo lo que fue el Rif, que en su momento fue español, no solo no pertenecía a Marruecos, sino que se declaró Estado independiente antes de que existiera el Reino de Marruecos, y cuando Marruecos se lo anexionó con su independencia, lo primero que hizo fue bombardear con napalm, que por si no lo saben los oyentes, es fósforo blanco, es un producto químico que quema a la gente a la que le cae encima, pues bombardeó con napalm a las ciudades del Rif y encarceló a 8.000 dirigentes políticos rifeños que luego fueron ajusticiados o murieron en la cárcel, ¿no? Ese es el trato que ha tenido tradicionalmente Marruecos con el norte de Marruecos, y por lo tanto, bueno, pues es extraño, ¿no?, que ahora diga que Ceuta y Melilla son posesiones marroquíes históricas, ¿no? Y finalmente, bueno, pues volvemos al punto de partida que nos proponías, ¿no, Pablo? Y es que efectivamente no le queda otra al gobierno español que
en algún momento quitarse la careta y decir, bueno, tenemos un problema diplomático con Marruecos, es un problema diplomático que no podemos solventar de forma sencilla porque nos puede volver a presionar con el chantaje de las vidas humanas de sus propios ciudadanos, porque es una dictadura inmunda que está dispuesta a hacer esto, a sacrificar a su gente tirándola al mar, y necesitamos un pacto de Estado al menos entre las principales fuerzas políticas, y a ver qué dice el Partido Popular y Vox, a ver si la banderita solo aplica para derrocar a Sánchez o, en este caso, también para defender a dos ciudades del norte de Marruecos que, como el resto de ciudades, de muchas ciudades del resto de Marruecos, quisieran no pertenecer a Marruecos. Lo que pasa, Antonio, que es tan complejo el asunto y tan frágil ahora mismo la estabilidad política que parece casi imposible que pueda haber una respuesta de Estado, que es lo que requeriría seguramente esta crisis. Yo vaticino que no tendremos una respuesta de los dos grandes partidos, porque además estamos a las puertas de este ciclo electoral y además el Partido Popular huele que esto es un hueso donde se puede agarrar precisamente para hacerle daño al gobierno, y la relación con Marruecos históricamente es muy, muy, muy complicada. Hay que recordar que Ceuta y Melilla nunca han sido de Marruecos, aunque sea una reivindicación histórica, y de hecho siempre cuando ha habido un contencioso en la ONU, Naciones Unidas, siempre ha dado la razón a España. No se trata de ningún tipo de colonias, o sea, en ese tipo de legislación internacional nunca ha habido nada a favor de Marruecos. O sea, la españolidad de Ceuta y Melilla siempre ha sido respaldada por Naciones Unidas, pero debemos primero contemplar que estamos ante una de las fronteras más complejas del mundo, donde hay mayor diferencia tanto económica como cultural, social y religiosa. Por lo tanto, es de una complejidad absoluta. El papel de la Unión Europea es esencial y yo creo que todos estamos echando de menos un apoyo a España. Precisamente España, que ha sido una de las que ha defendido con más fuerza a Dinamarca cuando Donald Trump quiso anexionarse Groenlandia, o que estamos colaborando militarmente en el flanco este y en el Báltico, precisamente ante las amenazas que tiene la Unión Europea en ese lado por parte de Rusia. Pero es verdad que es una situación complicadísima y va a haber un elefante en la habitación, que va a ser el papel del rey Felipe VI. Porque es verdad que históricamente su padre, el rey Juan Carlos, con el anterior rey, tenían una relación, de ellos se llamaban entre ellos hermanos, de bastante complicidad, aunque también hubo bastantes tensiones. Recordemos que el rey Juan Carlos ha sido el único jefe de Estado que ha estado hace unos años, cuando todavía estaba en el reinado, en la época de José Luis Rodríguez Zapatero, en Ceuta y Melilla. Veremos a ver si Felipe VI, en cooperación con el gobierno, va a visitarlas también, que es un gesto que también se está esperando mucho en Ceuta y Melilla. Y es verdad que el gobierno español, después de la crisis de 2021, ha intentado las mejores relaciones con Marruecos, ha intentado no disturbiar en público, precisamente. Yo me acuerdo el viaje que hizo Pedro Sánchez a Rabat para ver a Mohamed VI. Yo estaba entre los periodistas que fuimos allí en ese viaje, y cómo se intentaba hablar de esa cooperación económica, también en materia laboral, en materia de migración, y también que le daban muchísima importancia a Marruecos, también algunos símbolos como es el Mundial de Fútbol. Pero estamos hablando de dos países que van a organizar el próximo Mundial de Fútbol junto a Portugal, precisamente para intentar vehicular, ¿no?, esas fronteras amistosas. Y estamos en un momento complicadísimo en estos momentos. Es que de hecho a todo esto súmale el giro sobre el Sáhara, que visto en perspectiva y viendo cómo están yendo los derroteros, pues uno se pregunta, ¿para qué ese giro? Es decir, ¿por qué se produjo y para qué ha servido? Pero en fin, mientras sigue la geopolítica avanzando por sus caminos, Ceuta sigue lejos de recuperar la normalidad. Porque aunque ayer se pusieron en marcha los primeros centros de acogida, todavía sigue habiendo centenares y centenares de personas malviviendo a la intemperie, ya sea en la calle, en el bosque o en la playa del Trampolín, donde muchos de ellos volvieron ayer por la tarde. Voy a volver a Ceuta. No sé, Miguel Ángel Mendoza, cómo respira la ciudad, y ahí pienso tanto en las personas migrantes como en los vecinos, cómo respira 3 semanas después de la llegada masiva. Ha caído la noche con la entrega de comida a esta hora todavía por parte de Cruz Roja en la playa del Trampolín, que se ha convertido en el epicentro de la noticia. Desalojada el jueves, ocupada de nuevo por la tarde-noche, separados los migrantes magrebíes esta mañana en un extremo con presencia policial, misma presencia para garantizar que los operarios municipales con EPIs y mascarilla pudieron limpiar una playa que había quedado muy maltrecha después de 3 semanas de estancia de alrededor de unas 2.000 personas. Chozas improvisadas, bolsas de plástico esparcidas, restos de residuos. El trabajo municipal, aseguraban desde la ciudad, ha concluido. La policía no permitía que permanecieran allí, pero una vez se alejaba del lugar, volvía a ocuparse con centenares de personas que tenían intención de pasar las próximas horas una noche más
en el trampolín. Un viernes con los primeros enterramientos de las personas que no lograron alcanzar suelo español. Además, se pretendía enterrar a 18, con un detenido de los que accedieron a Ceuta el 30 de julio por supuesta agresión sexual hacia una joven adulta y con 5 detenidos más por intento de pase en embarcación de migrantes desde Ceuta a la península. Del resto de la ciudad seguimos observando cómo para acceder a una superficie comercial nos encontramos con militares en sus puertas o negocios de temporada que se piensan encerrar ante la caída en las visitas porque las playas se encuentran prácticamente vacías. Y después están los desalmados, los miserables, que se aprovechan de los más débiles para sacarles lo que no tienen. Javier Bañuelos, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Las mafias, atención, han llegado a cobrar hasta 9.000 euros a personas que entraron a Ceuta para viajar a la península. Hasta 9.000 euros para ir de Ceuta a Cádiz en unas lanchas absolutamente precarias, sin medidas de seguridad, con todas las personas hacinadas. Bañuelos, la policía ya ha detenido, por suerte, a 5 personas. Sí, son 2 operaciones policiales con las que han tumbado 2 redes de tráfico de migrantes, mafias que ya estaban haciendo negocio tras la entrada masiva en Ceuta del pasado 30 de julio. La Policía Nacional confirma por primera vez que hubo traslados hasta la península. En concreto, colaron a los migrantes en Cádiz a través de la línea de la Concepción. La policía, de hecho, ha encontrado la lancha rápida que utilizaron encallada en un saliente rocoso de la zona costera de Benzú, en Ceuta. Según la investigación, los 4 detenidos cobraban hasta 9.000 euros por cada viaje a la península, siempre con pilotos experimentados para sortear los controles policiales. La policía, en cambio, sí logró abortar una de esas travesías el pasado 14 de agosto. En una barca de apenas 5 metros de eslora, en malas condiciones, estas mafias metieron a 7 migrantes hacinados que, tras recorrer 40 kilómetros desde Ceuta y después de 5 horas en el mar, llegaron a la playa del Burgo, en las costas gaditanas. El traficante de esta barcaza también ha sido detenido y enviado a prisión. Pues hablando de colectivos vulnerables, el de las personas migrantes obviamente lo es, pero dentro de este, el de las menores, lo es todavía más. Es por eso que Igualdad sigue buscando espacios específicos para ellas a la espera del traslado de 500 niñas y adolescentes a la península. Sobre esto, el gobierno insiste en que quiere llevar a cabo este traslado lo antes posible y añade que ahora la pelota está en el tejado de Ceuta, que es quien tiene la tutela de las niñas. Laura Gutiérrez, buenas noches. Sí, ¿qué tal, Pablo? Buenas noches. Es Ceuta, dice el gobierno, quien tiene que hacer un plan, tomar la decisión política y dar la orden ejecutiva para que esas 500 niñas puedan ser trasladadas lo antes posible a la península. El acuerdo, como avanzó la SER, está cerrado. Desde hace días se está trabajando en este sentido desde los equipos técnicos del Ministerio de Infancia y Juventud y del Gobierno ceutí, del área de menores, y el Departamento de Sira Rego tiene todas las aristas preparadas para el momento en el que Ceuta se decida. Están cerradas las organizaciones que van a atender a las niñas, su traslado y el dinero también está sobre la mesa. Fuentes del Ministerio de Infancia recuerdan que parte de los 25 millones que el Ejecutivo ha puesto a disposición de Ceuta para esta crisis se pueden utilizar para concertar las plazas con las ONGs dispuestas a esta atención. La pelota, por tanto, está en el tejado de Ceuta. Es la ciudad autónoma la que tiene la tutela exclusiva de las menores y la competencia administrativa para dar la orden de que este traslado se ponga en marcha. Sergio, ¿cómo de miserable hay que ser para aprovecharse de la desesperación más absoluta y llegar a cobrar 9.000 euros para ir de Ceuta a Cádiz en una lancha en estas condiciones que describía Bañuelos? Pues muy miserable, muy miserable. Y yo aquí sí que echo de menos que haya más peso de la ley para encerrar a esta gentuza, si se me permite el término, ¿no? Me he ido al Código Penal a ver cuáles son las penas por delitos de inmigración irregular, de favorecer la inmigración irregular, que es del que se le acusan a esta gente, a los traficantes de seres humanos, y está recogido en el artículo 318 del Código Penal. Y creo que os vais a asombrar tanto como yo, pero... A ver. Para quien no es el cabecilla, digamos, que a ese nunca lo detienen porque no sabemos dónde está, la pena de prisión es de 3 meses a 1 año. De 3 meses a 1 año. O sea, fácilmente se pueden escapar de esta pena de cárcel, ¿quieres decir? Claro, es que efectivamente, salvo que le imputen otro tipo de acusación, en este caso era organización criminal, que le sumen algunos meses más, podrían no ir ni siquiera a la cárcel. A mí me parece que una de las primeras medidas que uno podría poner encima de la mesa, yo no había caído nunca en mirar este dato, pero es, si queremos luchar contra las mafias, tiene que salir muy caro pertenecer a una mafia.
tiene que salir muy caro poner en juego la vida de ciudadanos, además de hacerlo lucrándote de una situación de extrema vulnerabilidad, ¿no? Como mencionabas tú antes, Pablo, ¿no? Yo la verdad es que me he quedado un poco a cuadros leyéndolo y casi me ha sorprendido más que el estupor que a uno le queda cuando se entera de que hay gente que se puede dedicar a esto y seguir mirándose al espejo, ¿no? Hay algo que me obsesiona hace mucho tiempo y es la necesidad de extender la idea de la sanción social, en el sentido de que quienes se lucran con ese tipo de comportamientos, así como otro tipo de comportamientos que son claramente aborrecibles para la sociedad, le hagamos la vida imposible sus convecinos, sus amigos, sus familiares, los señalemos para que sea absolutamente insoportable para ellos la vida entre nosotros, ¿no? El repudio tiene que ser tan grande que esta gente acabe por dejar de hacer estas salvajadas, no solo porque les caiga encima el peso de la ley, que ya vemos que no es mucho, sino porque sean absolutamente inadmisibles en nuestra sociedad. Antonio. A ver, nosotros estamos hoy aquí en este programa porque podemos comer 3 veces al día. Si no pudiéramos comer 3 veces al día, estaríamos saltando cualquier valla, estaríamos echándonos al mar, estaríamos cruzando lo que hiciera falta. Y esa es una primera reflexión que algunas veces es muy obvia, pero creo que tenemos que hacer cuando hablamos de este problema, porque entre otras cosas hay un problema de origen con esas personas. Y a la vez, de esa manera, estamos pidiendo, por ejemplo, el Partido Popular y Vox, mano dura todavía más en las fronteras, en el tema migratorio, pero a la vez están quitando las ayudas a la cooperación y al desarrollo en esos países. Por lo tanto, tendríamos que ser coherentes a la hora de estructurar políticas que van mucho más allá de España. La política de la Unión Europea debería ser todavía mucho más completa, mucho más coordinada, tener muchísimo más dinero de ayuda a la cooperación al desarrollo, y no es un problema solo de España. Aquí tendríamos que estar actuando de manera muchísimo más conjunta y de la mano, porque recordemos que Italia, que Giorgia Meloni está poniendo todas estas restricciones y haciendo un discurso anti-España, han entrado muchísimos más migrantes irregulares en Italia en los últimos años que en España. Y también conocemos que las mafias se van moviendo de un lugar a otro del Mediterráneo. Por lo tanto, yo creo que sería necesario mayor esa cooperación entre todos los países, porque es totalmente inhumano lo que estamos viendo. Y las mafias, debería haber una mayor coordinación de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad en Europa para poder cortar de raíz lo que está sucediendo. Ahora voy contigo, Sara, pero ya que citas a Italia, nos vamos para allá. Porque ya saben que Italia ha estado gesticulando, ha estado con la hipérbole continuamente contra España por esta gestión de la crisis de Ceuta. Pues bien, todo esto se le gira en contra. Resulta que 5 estados europeos pretenden devolver a este país a los conocidos como dublineses, es decir, a personas migrantes que solicitaron asilo en ese país, en Italia, y que ellos sí después se han ido moviendo por el continente. Giorgia Meloni, que saben que ha sido siempre muy crítica con España, con las políticas de Pedro Sánchez, ahora se intenta hacer la víctima y dice que todo responde a una campaña de la izquierda contra ella. Roma, Joan Solés. La líder de la oposición Schlein del Partido Democrático ha calificado de clamoroso boomerang la política en materia de inmigración del gobierno de la derecha, presidido por la primera ministra Meloni, ante la ocurrencia propagandística, ha dicho, de limitar la libre circulación entre España e Italia. Son ya 6 los países que han anunciado devoluciones de inmigrantes a Italia: Alemania, Suiza, Austria, Finlandia, Suecia y los Países Bajos. Meloni, aparentemente indignada en su primer día de actividad pública tras unos días desaparecida de vacaciones, le ha contestado prácticamente "y tú más". Ha atribuido a la líder de la oposición un perfil propagandístico, le ha tratado casi de ignorante y ha asegurado que su gobierno ha evitado hasta ahora la devolución acelerada de 80.000 inmigrantes que, desembarcados en Italia, se han establecido en otros países. Según Eurostat, en los últimos 4 años, el Ministerio Italiano del Interior solo ha aceptado el retorno de 205 inmigrantes de las 109.000 peticiones que habían cruzado los diferentes países europeos. Claro, al final es que no depende de gritar mucho, no depende de decir no quiero personas migrantes. Al final, la gestión de este reto, del reto migratorio, es mucho más compleja. Al final, volviendo a lo de antes, Sara, en este mientras tanto, lo que no puede suceder es lo que ya ha pasado en esta crisis de Ceuta, es decir, que haya desalmados aprovechándose de esta gente absolutamente vulnerable.
Sí, y tengo que decir que me he quedado patidifusa cuando Sergio ha dado esos datos del Código Penal, ¿no? Que te salga tan barato traficar con la desesperación de las personas. Pero además de eso, recogiendo lo que decía Antonio y conectando con lo que comentábamos antes, al final, que Europa vaya endureciendo cada vez más sus políticas migratorias es lo que alimenta al final esas mafias, porque la gente no va a dejar de huir de la miseria, y cuanto más difícil se lo pongas, cuanto más alta sea la valla que tú construyas, cuanto más grande sea el espigón o las boyas, más alto van a poner el precio las mafias, porque ven allí una oportunidad de negocio, porque saben que esa gente va a seguir huyendo pues del hambre o de los conflictos y va a intentar arriesgar su vida para intentar vivir un poco mejor. Y cuanto más crezca y más se impongan las políticas de la ultraderecha, pues más negocio harán esas mafias. Es que al final son discursos y son políticas que se acaban retroalimentando. Por eso la extrema derecha está en contra de las políticas de cooperación para el desarrollo de las que ahora hablaba Antonio, ¿no? Que deberían estar centradas en mejorar las condiciones de vida en esos países para que esas personas tuvieran realmente oportunidades, tuvieran derechos y no se vieran obligadas a irse de su tierra. Eso sería más efectivo, insisto, que ir haciendo cada vez una valla más alta, ir poniendo espigones, ir poniendo boyas, ir poniendo barreras físicas, porque, insisto, la gente va a intentar aspirar a vivir un poco mejor, sobre todo cuando no tienes ya nada que perder arriesgando tu propia vida. Y después también la responsabilidad de los países occidentales, que no se llegue a acuerdos de libre comercio sin exigir el cumplimiento de derechos laborales, o si el gobierno de España dice que tiene tantas buenas relaciones con el gobierno de Marruecos, pues podría empezar por pedirle que, por ejemplo, proteja los derechos laborales de su población, ¿no? Que muchos testimonios que estamos viendo estos días de personas que están en Ceuta lo que explican es que sufren huyen sobre todo de una situación que definen como una esclavitud laboral. Pues mira, me citas Marruecos, Sara. Sí. Antes comentábamos estas polémicas declaraciones del ministro de Justicia marroquí. Él decía, no, es que Ceuta y Melilla deben ser de Marruecos porque son de Marruecos. Hay que crear un grupo de trabajo con España para ver cómo conseguimos esto. Pues bien, Isabel Villar, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Tenemos la reacción del gobierno español. No le han gustado, obviamente, estas palabras y se han puesto en contacto diplomáticamente con Marruecos. Sí, dicen desde el Ministerio de Exteriores español que Ceuta y Melilla son dos ciudades españolas, frontera de España y de la Unión Europea, que forman parte de la integridad territorial y de la soberanía española y que son también parte integrante del territorio europeo. Por eso, dicen desde Exteriores, rechazamos y rechazaremos tajantemente cualquier planteamiento distinto respecto a Ceuta y Melilla. Esta posición se ha trasladado claramente hoy por los canales diplomáticos, dicen desde el departamento de José Manuel Álvarez en respuesta al ministro de Justicia marroquí. Claro, esto a priori ya se sabía. Quiero decir, que España tenga que especificar de no estamos de acuerdo con crear un grupo de trabajo para que Ceuta y Melilla pasen a ser de Marruecos es una obviedad. Lo que en este comunicado todavía no se responde es la cuestión de fondo. Es decir, ¿qué consecuencias reales tiene que desde Marruecos haya un ministro que esté diciendo queremos que Ceuta y Melilla sean marroquíes y vamos a trabajar para ello? Y esto es lo que hoy todavía no vamos a poder responder. Isa, no te vayas. Aquí sigo. Tenemos que contar cosas de Ayuso. Sí, ahora mismo vamos a la vuelta. Hora 25. Pablo Tallón. ¿Qué ha sido esto? Una sorpresa que nos tenía preparada Aimar, pero no, se la hemos quitado, le hemos quitado la idea de la Lo cabeza. de las 5 es mentira, No, mantenemos a las 6, todo el mundo atento a las 6 de la mañana. Que queda este lunes, no el que viene, que empieza hoy por hoy con Aimar Bretos, con todo el equipo. En fin, yo ya tengo ganas de que... No, poneos ya. Sí. Poneos ya. Sí, total. Nada, una semanita queda. Una semanita. Decíamos, Isa, que tenemos novedades de Isabel Díaz Ayuso porque ha decidido hacer de altavoz de un influencer ultra. Resulta que la presidenta de Madrid lleva tiempo intentando, hablar mucho de Ceuta, muy poco del famoso ático, y en el marco de esta estrategia, en las últimas horas ha publicado un tuit en el que lamenta la, según ella, mala imagen internacional que está dando España. Pero es que para ello ha decidido compartir un tuit de un influencer extranjero de extrema derecha, crítico con nuestro gobierno. Hablamos de alguien muy de extrema derecha, de un influencer
que entre otras cosas difunde la teoría del gran reemplazo y que dice sentirse orgulloso de las sociedades racistas. Y hay que decir, Isa, que no hay que rebuscar mucho para encontrar este tipo de comentarios. No, se llama Casey Kroll y el tuit que ha compartido Ayuso contrapone imágenes de los controles en los aeropuertos con otros vídeos de la entrada de inmigrantes en Ceuta, como para explicar la diferencia entre uno y otro. Ayuso lo replica para lamentar la imagen que según ella estamos dando al mundo. Este, como dices, es solo uno de los muchos tuits que este hombre le ha dedicado a la ciudad autónoma. Lleva días hablando de Ceuta para alentar la teoría del gran reemplazo, esa idea de que la población blanca y cristiana en Europa va a ser sustituida por inmigrantes. Kroll sostiene que esto no es una teoría, sino una realidad, porque cada vez hay menos porcentaje de gente blanca en Europa, y así lo escribe en el tuit que tiene fijado en su perfil, que este es el primero que ves en cuanto te metes. En otro mensaje pide llevar a la cárcel a Pedro Sánchez por inundar Ceuta con migrantes del tercer mundo, y también escribe cosas como esta. Los eventos en Ceuta, España, no son nada nuevo. La invasión de Europa ha estado ocurriendo durante años y necesita detenerse de inmediato. Europa, despierta antes de que sea demasiado tarde. En otro tuit ensalza las cruzadas como una respuesta a más de 400 años de agresión musulmana contra Europa y los cristianos, y dice parece que la historia se repite. Presume también de que según él la sociedad polaca es racista y se queja de que las mujeres liberales son insufribles porque no son, cree él, lo bastante críticas con la inmigración. Qué bonito será cuando deportemos a cada ilegal de vuelta a su casa. Y de paso incluyamos a cada mujer liberal. La única manera de salvar a Europa. Este es el tipo de mensajes que escribe el tuitero que hoy ha compartido Ayuso en su cuenta oficial de Twitter. Isabel Villar, última hora 25. Sí, total, 7 años después. Casi nada. Qué bien lo has hecho, gracias Isa. Gracias a ti, Pablo. Hasta pronto. La escucharán en la mañana, no se crean que se va lejos, no, que se va hoy por hoy con Aimar a partir del lunes 31 de agosto que arranca la nueva temporada. Antonio, que una presidenta de comunidad autónoma como Madrid difunda perfiles ultras, pero ya inequívocamente ultras desacomplejados como los que acabamos de contar, ¿tú cómo te lo explicas? Es que no tiene explicación. Es que estamos hablando no de un ultra, sino de un supremacista de la raza blanca. Estamos hablando de algo que creíamos, casi ya un pensamiento que se había superado en esta Europa de 2026. Y la verdad es que lleva a unos extremos a Isabel Díaz Ayuso que deja cortos incluso a Donald Trump o a Milei. Va a lo más extremo. Pero es que Isabel Díaz Ayuso tiene un gran problema. Por mucho que nos ponga tweets de agitadores supremacistas, tiene la mayor crisis como política desde que llegó. Ya no es la presidenta pop que hacía gracia con las cañas, es que ahora mismo no consigue responder a una pregunta muy sencilla, y eso es un problema para un político, cuando no puede responder una pregunta de manera sencilla. ¿Por qué la Comunidad de Madrid compró por más de 7 millones de euros pagados con los impuestos de todos los madrileños, esos impuestos que a ella no le gustan, sí, para un ático que no tenía uso de oficina, pero supuestamente para que ella despachara allí? Y a la vez nos enteramos, por cierto, gracias a la labor periodística también de compañeros del País, que el periodismo sigue existiendo y además sigue dando grandes exclusivas. Y además nos enteramos que su pareja pone a la venta su ático. A la vez la Comunidad de Madrid compra otro ático. Y una vez se desvela, resulta que ahora sí va a vivir de alquiler en una urbanización de lujo. Cada uno puede vivir donde quiera mientras se lo pague con su dinero. Pero es verdad que si unimos los puntos, esto nos lleva a una situación en la que se evidencia que ese ático estaba comprado, yo creo que de manera finalista, para que ella pudiera vivir un día allí. Y antes hablábamos que la migración no es el principal problema. La vivienda es el principal problema de los ciudadanos. Cuando les preguntan en el CIS, la Comunidad de Madrid tiene la competencia de vivienda. Yo creo que la señora Díaz Ayuso, en vez de hablar de agitadores supremacistas, lo que tendría es que dar respuesta a su ático y dar respuesta a la situación habitacional que se vive en la ciudad de Madrid. Estamos ahora mismo aquí en Gran Vía 32, en el estudio. Detrás está la calle Valverde. Ahora mismo los fondos buitre están expulsando a vecinos en esa calle en su totalidad de edificios. Están destrozando el centro de Madrid. Una habitación en el centro de Madrid, no sé lo que puede costar ya, en un piso compartido, 700, 800 euros. O sea, estamos hablando de cifras tan disparatadas que por un sótano, en una segunda planta de sótano, puedes estar pagando
400.000 euros sin una ventana. Esa es la pregunta que debería responder la señora Díaz Ayuso. Y por mucho que se ponga a tuitear sobre supremacistas, tiene un problema político de una enorme envergadura. Y tiene otro problema. Los propios suyos ya están empezando a criticarla. Aunque Génova 13 salga a defenderla con la boca pequeña, cuando hablas en privado con algunos dirigentes del Partido Popular, te reconocen que es un problema de una enorme gravedad para Ayuso y también para el Partido Popular. Claro, es que Sara, es irónico que cuando se le pregunta a la presidenta de Madrid por qué se compró el piso, la pregunta que hacía Antonio, ¿quién dio la orden de comprarlo? Dice, yo qué sé, esto no es de mi competencia. Pero después vemos que está hiperactiva comentando la geopolítica mundial, comentando la situación de Ceuta. Ahí sí que parece que esto es de su competencia, ahí sí que parece que tiene cosas que contar. Sí, claro, si en algo es experta es en las maniobras de distracción, ¿no? En conseguir que se mire el dedo y no la luna. Es que lo mismo cuando Antonio pregunta, no le encuentro explicación a ese tuit, lo mismo la explicación es esa, que se hable de ese tuit y de la crisis en Ceuta y así no se habla de su propia crisis, ¿no? Y de la falta de explicaciones sobre su polémico ático, que al final la concatenación de hechos es que habla por sí sola, ¿no? Desde la compra opaca del ático, las explicaciones contradictorias que se dan desde el Gobierno de Madrid, que si iban a ser utilizadas como oficinas, pero después se vio que el uso que se podía asignar al ático era solo residencial y después resulta que González Amador vende los otros 2 áticos y que ella se muda. O sea que al final, solo con el relato de hechos casi que se explica sola cuál es la situación, pero evidentemente dar explicaciones no es el punto fuerte, justo al contrario, de Isabel Díaz Ayuso. Sobre la cuestión de dar altavoz a un ultra como lo que ha hecho Isabel Díaz Ayuso, que lo mismo se escudará en que no sabía ella a quién le estaba haciendo un retweet o un quote-tweet con el mensaje que ha puesto, ¿no? Hombre. Pero al final, que lo mismo ella se escudará en ese argumento, pero que tiene que tener en cuenta que no es una usuaria anónima de Twitter, es la presidenta de la Comunidad de Madrid, es una de las dirigentes políticas con más proyección del Estado español y, por tanto, está contribuyendo a legitimar todo lo que esa persona está difundiendo a través de redes sociales, que yo creo que deberían haber los mecanismos y los instrumentos y los necesarios para evaluar hasta qué punto se están difundiendo delitos de odio impunemente, porque el problema en las redes sociales es que acaba todo en absoluta impunidad, ¿no? Teniendo consecuencias cero. Entonces, me parece una absoluta irresponsabilidad por parte de Díaz Ayuso y un ejemplo más de cómo utilizar la crisis de Ceuta con fines partidistas y en este caso también con fines personales para que no se hable de los propios problemas que acumula y evidentemente también de su momento más débil a 10 meses de unas elecciones. Pues absolutamente como cortina de humo. Lo que pasa es que alguien llegue a pensar que una buena cortina de humo es, bueno, asocio mi nombre al de un ultra tan y tan ultra supremacista, en fin, rozando las ideas neonazis. Bueno, rozando no, abrazándolas directamente, es cuanto menos sorprendente. En fin, vamos a hacer una cosa. Sergio, sigo contigo ahora, pero hacemos una pequeña pausa. A la vuelta abordamos esto. Y estamos a las puertas del fin de semana. Toca mirar al cielo porque decíamos antes, habrá sol, pero también tormenta. Jordi Carbó, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Esto cómo se distribuye? ¿Quién es el agraciado con el sol? ¿Quién con las tormentas? Agraciados con tormentas será complicado, ¿eh? Porque... No, digo agraciado con el sol y a quién le toca la tormenta, sí. Es difícil eso, porque claro, hace falta que llueva en muchos sitios del país. Eso es verdad. Las lluvias de finales de verano pues son lo que son. Y ahora mismo, por ejemplo, está lloviendo con muchísima intensidad al norte de la ciudad de Tarragona. En pocos minutos se acumulan decenas de litros, de manera que la próxima madrugada mucha atención al litoral y prelitoral de Barcelona, sobre todo de Tarragona, y de manera más aislada también se formarán algunas de estas tormentas entre Teruel y Castellón. Con suerte algún chubasco puede alcanzar la zona del incendio de ahí, de la Comunidad Valenciana. También en la isla de Mallorca durante la madrugada puede haber alguna tormenta. Y después, pues lo destacable, ¿no? Que en la mayor parte del país va a ser un fin de semana soleado, con calor propio del verano, que seguro que los que están de vacaciones o a punto de empezarlas lo van a agradecer, pero no será la tortura de
prácticamente todo el verano. De hecho, va a hacer un poco más de calor, incluso algo sofocante ya a la tarde del domingo. Y cuidado porque las tormentas el fin de semana no acabarán de desaparecer todavía en el Mediterráneo, incluso en el Valle del Ebro. Durarán poco rato, pero persistirán en forma de chubascos locales, pero muy intensos. Pues gracias, Jordi Carbó. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Y hay media al larguero con Álvaro. Benito, ¿cómo estás, Álvaro? ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. La noticia hasta ahora es que el Betis le ha ganado 1-0 a la Real Sociedad en el debut liguero de ambos. Golazo de Rodrigo Riquelme. Insisto, Betis 1, Real Sociedad 0 y a punto de finalizar en segunda división. Córdoba 2, Girona 1. Recuerdo que mañana debuta el Real Madrid de Mourinho, que ha comparecido hoy en sala de prensa. Y también es noticia las palabras de Gilmarín a F sobre Julián Álvarez, diciendo que van a ayudarle porque lo necesitan y dice textualmente: no podemos permitir que otros clubes y medios afines decidan lo que tenemos que hacer. Con lo cual, nueva puya de Gilmarín hacia el Fútbol Club Barcelona, reafirma que Julián Álvarez se va a quedar en el Club Atlético de Madrid. Y hace a los medios de comunicación que esto gusta mucho también. Gracias, Álvaro. Adiós. Hasta luego. Y Sergio, nos faltaba escuchar tu reflexión sobre este tuit que ha compartido Isabel Díaz Ayuso de un influencer. Insistimos, no es que sea alguien conservador, no, de alguien muy de extrema derecha, de alguien muy ultra. Es decir, parece mentira que una presidenta de comunidad no sepa que está difundiendo ideología de alguien así. Algo, una mínima comprobación debes hacer. Insistimos, el primer tuit que te encuentras ya habla de gran reemplazo. Yo diría que apuntaría dos cosas y lanzaría una pregunta, a ver si los que sois periodistas sois capaces de respondérmela, porque bueno, la primera idea es que la extrema derecha está conectada en Europa y que Ayuso es una de sus terminales. Esto hay que entenderlo así. Hace muy poquito se nos fue a México a hacer un discurso que no deja de ser entendido en México como propio de la extrema derecha, ¿no? Que es el discurso, ¿no?, que abraza la idea de que la colonización española fue una colonización exitosa y amable con los indígenas mexicanos, ¿no? Pero es que en general, ¿no?, se ha visto con Milei cuando ha venido a España y tiene una red de contactos vinculados al mundo de la extrema derecha. Y por lo tanto, me imagino que cuando ella surfea en sus redes sociales, lo que le aparecen son tuiteros e influencers de extrema derecha. No me extraña tanto que sea lo único que pueda retuitear, porque seguramente sea de lo poco que le aparece. Eso no le quita ni un ápice a la irresponsabilidad que tiene y al hecho de que efectivamente, yo estoy de acuerdo con vosotros, es una absoluta cortina de humo. La pregunta vendría del lado de ¿por qué ahora pareciera que esta señora está perdiendo el favor de los medios? Si nos remontamos no tanto tiempo atrás, hubo un escándalo en torno a su padre con el caso famoso de Aval Madrid, en el que parecía que se le habían perdonado 400.000 euros. Hubo un escándalo que le costó el puesto al presidente del Partido Popular, Casado, que ya se nos ha olvidado casi este señor, pero por haber criticado a Ayuso porque su hermano se embolsó 250.000 euros en comisiones en plena pandemia, y hubo un escándalo mayúsculo que se llevó por delante al fiscal general del Estado en torno a la cuestión de los varios millones de euros en comisiones que se llevó su pareja a cargo de una empresa que es principal adjudicataria de la sanidad madrileña. Y todo eso parecía que a esta señora le resbalaba. Y en este caso yo me alegro mucho que sea así. Por fin parece que su armadura empieza a agrietarse. Me pregunto, y casi que os pregunto, no es por quitarte la dirección de la tertulia, no, Pablo, es toda tuya, ¿Qué ha pasado? O sea, ¿por qué ahora, ¿no? ¿Por qué ahora se le agrieta la armadura a Ayuso con un caso que es absolutamente llamativo y demencial y propio de quien se pasea por Madrid como si fuera su cortijo, y que por lo tanto empieza a atufar en muchos lugares, pero que no deja de ser uno más de una secuencia de casos verdaderamente, impropios de alguien que tiene que tener una posición de probidad moral, ¿no? Antonio, recogiendo el guante, tú que estás en contacto con dirigentes del PP, que hablas con diputados, con dirigentes,
ha perdido el favor de Génova? Lo está perdiendo de manera rapidísima. Es verdad que la relación con Génova era una relación, por decirlo de alguna manera, de coexistencia, porque recordemos que Alberto Núñez Feijóo llega al despacho principal de Génova propiciado por la guerra de Isabel Díaz Ayuso contra Pablo Casado. Y es verdad que la figura de Ayuso, también hay unas nuevas Ayuso en el Partido Popular, ya no es tan pop, sino que hay mucha más gente pop como Esther Muñoz o Cayetana Álvarez de Toledo. Pero ¿por qué diríamos que esta sucesión de escándalos tiene ahora mismo su punto más fuerte? Porque hasta ahora todo lo que tenía que ver con el tema inmobiliario, porque siempre el PP de Madrid está relacionado con lo inmobiliario, tocaba de una manera a Isabel Díaz Ayuso codo a codo con su pareja, con González Amador, o la administración con los contratos de su hermano, pero ahora hay un paso más allá, y es que es directamente del bolsillo de los ciudadanos madrileños, de sus impuestos, cómo se paga un ático que supuestamente era para tener una oficina, que luego sabemos que tenía un uso exclusivamente residencial. Por lo tanto, todo estaba encaminado para que fuera la residencia de la presidenta de Madrid. ¿Qué estamos diciendo? Esto ya se eleva a un nivel superior. Por mucho que tú quieras explicar, no hay ninguna justificación argumentativa, también dentro del campo de la derecha, que te diga que la reina de los no impuestos, del dinero de los ciudadanos en sus bolsillos, pues ahora ya sabemos que ella quiere el dinero en los bolsillos de los ciudadanos para que se lo dieran directamente a ella para vivir una vida absoluta de lujo. Tener en Chamberí, nosotros aquí hablamos de Chamberí de una manera muy fácil en Madrid, pero para que lo sepa la gente fuera de Madrid, es un barrio que está muy de moda, en el que están llegando también muchísimos millonarios latinoamericanos, que tiene calles donde se juntan lo que se llama el ponzaning, los niños bien de la ciudad para tomar las cañas de la libertad, donde se ponían sus fotos en algunos bares, un retrato de un barrio muy, muy pudiente, que ella ha decidido tener una casa allí. Y eso llega directamente, por mucho que sea su votante un fiel seguidor de ella, está pagándole con su dinero una casa de lujo en un momento de contexto en el que hablábamos antes de absoluta emergencia habitacional en esta ciudad. Absolutamente. Empezábamos hablando de estos tuits ultras que de algún modo ha compartido Ayuso compartiendo este perfil, y hablando de ellos, de los ultras, el Govern catalán va a permitir la manifestación de extrema derecha prevista para mañana en Barcelona, aunque eso sí, la va a vigilar de cerca. Los organizadores, entre otras cosas, defienden la pureza de Europa y reclaman expulsar a las personas migrantes del continente. Ante esto, el ejecutivo de ella deja claro que no le gusta la convocatoria, pero alega que debe preservar el derecho de reunión y también de manifestación. Eso sí, Radio Barcelona, Martí Olive, bona nit. Hola, bona nit. El Govern ha reforzado el dispositivo de Mossos y advierte que no va a permitir mensajes de odio y que si los hay, va a acudir a Fiscalía. También hay que decir, Martí, que los socios de ella, es decir, Esquerra y los comunes, le habían pedido un pasito más, le habían pedido que prohibiera esta manifestación. Sí, el Ejecutivo catalán ha respondido a esta presión en un comunicado donde ha recordado que el derecho de manifestación es fundamental y ha descartado por ahora cambiar el recorrido o incluso prohibir la protesta, medidas que son excepcionales y que tienen que estar muy justificadas. Hoy Esquerra Republicana se había sumado a la presión para que el Govern de Illa impidiera la manifestación, como ya hicieron los comuns, que hoy también han anunciado que van a denunciar la marcha a la Oficina para la No Discriminación. La Generalitat, eso sí, ha advertido que el derecho a reunión no es absoluto y han anunciado que los Mossos tendrán más agentes de los previstos para poder supervisar y velar para que no se muestren símbolos o pancartas que inciten al odio o a la violencia contra los grupos. Y según ha advertido la Consellería de Interior, si durante el desarrollo de la marcha se detectan, requisarán el material y lo pondrán en conocimiento de la Fiscalía de Delitos de Odio. Además, estos refuerzos servirán para garantizar la seguridad ante el choque de manifestaciones que se prevé, puesto que agrupaciones antifascistas han convocado una marcha alternativa en el mismo lugar y a la misma hora. Saray ya seguramente tenía poca más alternativa que permitir y vigilar, ¿no? A ver, de partida el Govern de Salvador Illa siempre es partidario de permitir manifestaciones y no prohibirlas con carácter preventivo. También es verdad que resulta sorprendente porque la Consellería de Interior, en el comunicado que ha hecho público, ya anticipa, ¿no?, que llevará a la Fiscalía las proclamas de odio que casi da por sentado que se van a producir.
Estamos hablando de un colectivo con un lenguaje neonazi, un movimiento supremacista, etnicista, que defiende incluso la expulsión de personas que son migrantes pero que tienen nacionalidad europea. Por lo tanto, es un mensaje grave, que la Consellería de Interior ya está dando por sentado que es muy probable que se va a producir. Entonces, ante esta previsión, pues sí que creo que hay que reflexionar un poco más sobre si se puede ceder el espacio público, en este caso el centro de Barcelona, estamos hablando de la plaza de Sant Jaume, en lugar de la convocatoria, delante del Palau de la Generalitat, delante del Ayuntamiento de Barcelona, una zona muy concurrida. Estos días es verdad que hay menos barceloneses, pero hay muchos turistas. Está en el barrio gótico, con calles estrechas. Quiero decir que otras veces, por cuestiones de seguridad, el Govern, sin llegar a prohibir la manifestación, ha planteado otros sitios alternativos donde crean que puedan estar más encapsulados. Esto por ahora no se ha planteado. Es verdad que desconocemos la previsión de cuánta cantidad de gente puede llegar a venir a esta convocatoria. No tenemos ninguna estimación. Estaremos en pleno mes de agosto. No sabemos si será muy concurrida, si quizá habrá más gente incluso en la contramanifestación antirracista que también ha sido convocada una hora antes. Por lo tanto, estamos ante muchas incógnitas, pero también ante una tensión muy notoria. Además, en Cataluña tenemos la particularidad de tener dos partidos de extrema derecha que coexisten, que no se anulan el uno al otro, que tienen proyectos nacionalistas identitarios radicalmente opuestos, pero que en las encuestas se nos está pronosticando que pueden llegar a ser hasta un cuarto de los diputados del Parlament de Cataluña a partir de las próximas elecciones catalanas, cosa que no es poco. He estado revisando esta tarde y por ahora es cierto que los principales dirigentes de Alianza Catalana no han hecho de altavoces de esta manifestación. Se me puede haber escapado alguno, pero por ahora no han llamado a esta convocatoria. Por lo tanto, hay un poco la incógnita de qué tipo de gente va a poder llegar y cuánta. Sergio. Bueno, estoy muy de acuerdo con Sara. Yo creo que el gobierno de ella podría haber hecho mucho más. Cualquiera que haya ido alguna vez, a mí me ha tocado en alguna ocasión a pedir autorizaciones o a comunicar, porque no hay que pedir autorización, pero sí comunicar un itinerario de una manifestación o una concentración, sabe perfectamente que el gobierno está entre sus competencias limitar tu recorrido o la ubicación donde lo haces, o incluso prohibirte la manifestación, ¿no? Yo creo que en este caso hubiera sido un mensaje mucho más claro por parte del gobierno el haber prohibido una manifestación que ya de entrada tiene como lema la llamada a la remigración, que es un eufemismo para expulsar del país a personas que están aquí con todo su derecho, ¿no? Cuando una manifestación señala y pide el recorte de derechos civiles de una parte de la población que generalmente también está en una situación de mayor vulnerabilidad, yo creo que no queda otra cosa que prohibir ese llamamiento al odio hacia esta población. Y si no, en cualquier caso, haber limitado muy mucho ese derecho de manifestación o de concentración. Le diría también al gobierno de Illa que se pregunte si cree que un posible gobierno neofascista en España o en Cataluña tendría algún tipo de remilgo en cualquier tipo de manifestación de signo contrario, ¿no? Y tampoco hay que irse mucho más lejos, ¿no? Para saber que las manifestaciones de progresistas en España han estado mucho más vigiladas y que en los casos en los que ha habido tirititeros y otro tipo de personalidades que se han manifestado señalando a la Iglesia Católica o a la monarquía, bueno, pues han tenido muchas más dificultades para expresar o hacer ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, ¿no? Entonces, en este caso, que es flagrante, de nuevo nos encontramos con lo que hablamos al principio, ¿no? Con una socialdemocracia que parece que se arredra y que, le tiemblan las piernas a la hora de poner pie en pared de forma contundente ante el crecimiento y el envalentonamiento de la extrema derecha. Antonio. También tenemos que poner el foco que detrás de esta concentración también los organizadores no son solo españoles, que sino es una organización que está instaurada en más países. Sí. Y yo quiero decir que en este contexto geopolítico en el que ahora mismo hay dos objetivos claros
para los grupos y para los gobernantes de la extrema derecha, que serán las elecciones de Brasil después del verano y España, que todavía no sabemos la fecha, pero vamos a más tardar el verano que viene. Esos son los dos grandes objetivos y lo estamos viendo también en este tipo de concentraciones con estas organizaciones, y aquí hay una gran coordinación desde Estados Unidos a países europeos para presionar y conseguir crear ese clima de odio que es muy rentable electoralmente. Como lo hemos visto, la Unión Europea ahora mismo está dominada en el Parlamento Europeo por las derechas, pero unas derechas conservadoras que están totalmente de la mano de la ultraderecha. De hecho, también lo que hablábamos antes lo conectamos, el papel tan tibio de Europa en lo que está pasando para apoyar a España, al gobierno español en Ceuta, y está echándole un capote precisamente a lo que son las teorías del Partido Popular y de Vox, tienen que ver precisamente por esa concentración de poder que hay ahora mismo en las manos de la extrema derecha. Y no va a ser la última, sino que van a ser muchísimas más las concentraciones que veremos a lo largo de los próximos meses. Empezaron también en Algeciras y además tienen un componente clarísimo de islamofobia. Y eso va a ser uno de los puntos que veremos de manera repetida durante los siguientes meses en España. Lo vimos también en Torre Pacheco y lo veremos sobre todo en ciudades y en poblaciones donde haya gran comunidad musulmana. Y va a ser un objetivo clarísimo desde este momento conseguir derrocar a los gobiernos de Brasil y de España. Pues ya que hablamos de ultras, ya que hablamos de odio, Europa está pidiendo a Israel que renuncie a su enésimo plan contra los palestinos de Cisjordania. Resulta que varios países de la Unión, entre los cuales el nuestro, Alemania, Italia, están reclamando a Netanyahu que frene su plan para construir más de 1.200 viviendas en Cisjordania para dividirla y para aislar la parte este de Jerusalén, algo que la comunidad internacional rechaza de pleno y que además pues dificultaría muchísimo pues los planes de que un día puedan vivir ahí plenamente los palestinos. Elena Pelicano, buenas noches. Buenas noches. Estos países se lo han pedido en un comunicado conjunto en el que también destacan que la situación es especialmente preocupante en el momento actual, donde los colonos se están ensañando como nunca contra estos palestinos de Cisjordania. Bruselas eleva la presión sobre Israel ante el proyecto para construir más de 1.200 viviendas en E1, uno de los enclaves más sensibles de toda Cisjordania. La Unión Europea prepara así un paquete de posibles sanciones si el gobierno israelí mantiene adelante el plan. El canal 13 israelí asegura que entre las medidas estudiadas está etiquetar de forma específica a los productos israelíes, limitar la cooperación con universidades israelíes y poner fin a determinados acuerdos de seguridad y diplomáticos. El alcance de estas medidas sería significativo porque rompería con una de las líneas tradicionales de la política europea, diferenciar entre Israel y los asentamientos construidos en territorio ocupado palestino. De esta forma, el proyecto E1 contempla la construcción de 1.234 nuevas viviendas entre Jerusalén y Maale Adumim. Sus críticos advierten que la construcción podría aislar Jerusalén este del resto de Cisjordania y hacer aún más difícil la creación de un Estado palestino territorialmente continuo. 4 países europeos, Francia, Italia, España y Alemania, ya han advertido a las empresas implicadas de que podrían enfrentarse a consecuencias por participar en unas obras que consideran contrarias al derecho internacional. Se ha pronunciado también la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Durísima, muy contundente. Dice que es inaceptable, que socava la solución de los dos estados y que Europa sigue comprometida con una paz justa y duradera basada en esta solución de los dos estados. ¿Y ante esto qué? Pues no lo sabemos. Os voy a pedir brevedad, que quiero también pasar por Argentina, pero claro, es que es de una impotencia, Sergio, ver esta tibieza de Europa, vamos sacando comunicados mientras está pasando lo que está pasando en Cisjordania, mientras pasa lo que sucede en Gaza. Es una vergüenza absoluta, ¿no? Los colonos israelíes asesinan a un niño cada 3 días en Israel desde hace 3 años. Es un dato que ya solo con ese dato sería suficiente, ¿no? Pero ya todos sabemos lo que ha pasado en Gaza. Todos hemos escuchado al ministro de Seguridad, que es el responsable de la policía, que dice que hay que matar a 40 palestinos al día. Todos los hemos visto inaugurar un patíbulo en el que va a ahorcar a palestinos que van a ser juzgados por el derecho militar y no por tribunales civiles. Y lo que está sucediendo en Israel es solamente propio de un Estado totalitario y genocida. Lo que no es comprensible es que la Europa basada en normas, no cumpla sus propias normas. Y el artículo 2 del
tratado de acuerdo comercial entre Europa e Israel deja muy claro que el acuerdo debe suspenderse si no hay un respeto a los derechos humanos en las prácticas de cualquiera de las dos partes. Así que bueno, Europa se traiciona a sí mismo, traiciona sus principios y traiciona sus propias leyes. Una vergüenza de la cual estoy convencido futuras generaciones nos echarán en cara a esta que estamos viviéndola sin hacer nada. Antonio. Yo creo que dentro de décadas, cuando se estudie este periodo de la historia, muchas personas se llevarán las manos a la cabeza por el papel de Europa. Muchas veces caemos en decir que España está siendo valiente en la posición respecto a Israel y Palestina. No está siendo valiente, es que es lo que tendría que ser la normalidad en Europa. Somos valientes por la comparación de lo que están haciendo, de lo que no están haciendo el resto de países europeos. Yo creo que muchos ciudadanos de esos países europeos están absolutamente defraudados también con la posición que están teniendo sus gobiernos, con esa falta de valentía y por no parar a un genocida como es Netanyahu. Es verdad que si vemos ciertos movimientos, por ejemplo, en Estados Unidos, incluso los demócratas que habían tenido posiciones muy a favor de Israel, están modulando muchísimo o están pronunciándose en contra de Israel, como lo estamos viendo con el alcalde de Nueva York o con Ocasio-Cortez. Por lo tanto, sí es verdad que hay movimientos, pero son muy lentos. Y yo creo que el mundo no está a la altura del sufrimiento, del dolor, de la vergüenza y de la barbarie de la que somos testigos. Chara. Sí, estoy completamente de acuerdo. Poco más que añadir. O sea, parece mentira que ser valiente sea defender el derecho a la vida y los derechos humanos, ¿no? Y creo que la gran prima de riesgo en estos momentos de la Unión Europea es el hecho de no ser capaz de ponerse de acuerdo ni para defender la situación humana, ¿no?, que hay en estos momentos en Gaza, que parece que con el conflicto de Irán y hay otros conflictos como este que han quedado en una segunda página, ¿no?, pero que realmente sigue muriendo gente pese al acuerdo de alto el fuego que nunca se ha cumplido. Netanyahu sigue haciendo lo que le da la gana. Más de 1.200 personas asesinadas desde el alto el fuego. Claro, es que cuando leemos los titulares de Europa exige, casi que entra risa, porque Europa exige, pero Europa, ¿qué tiene capacidad de hacerle cumplir a Netanyahu? Si Netanyahu hace lo que quiere, primero porque tiene la complicidad de Donald Trump, y cuando Donald Trump decide darle un tirón de orejas, hace igualmente lo que quiere. ¿Quién le puede parar los pies? Es que da la sensación que absolutamente nadie. Pues sí. Estamos hablando mucho en esta hora 25 de esta obsesión de los ultras, de la extrema derecha con la inmigración. Seguramente es la gran bandera que ha abrazado en los últimos tiempos, pero hay otra que a veces disimula un poco, a veces saca a relucir, que es la del aborto, y en Argentina Milei pues la ha cogido con las dos manos. Resulta que tiene claro por qué ha caído la natalidad en su país. Dice, por culpa de esto, por culpa del aborto, lo que él llama pasión por asesinar niños en el vientre. El siguiente culpable, las feministas, las que defienden este derecho. Victoria García, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Pero es que Milei no solo lanza un reproche moral a las mujeres, sino que además las culpa del bajo crecimiento económico del país y del mal estado del sistema de pensiones. Pues estaba el presidente argentino dando un discurso en la Cámara de Comercio de Buenos Aires y estaba explicando sus cifras económicas. Digo suyas porque las oficiales son bastante diferentes. Argentina es uno de los países de América Latina con menor índice de natalidad y eso también afecta al crecimiento económico y a la mano de obra. Para Javier Milei, las feministas pro aborto que se manifiestan de verde son las culpables. Y de hecho estamos pagando muy caro la locura de los pañuelitos verdes. Esa pasión por asesinar niños en el vientre de la madre también nos está costando caro en términos de crecimiento y ni les cuento en términos de sistema previsional. Y el debate en el país está servido. La izquierda argentina, los grupos feministas, las redes sociales incendiadas sobre la crisis previsional y económica versión presidente ultra. Claro, por lo tanto, Milei culpabilizando a las mujeres de es que no habéis tenido hijos, mirad la economía, es culpa de las feministas, es culpa de que se aborte. Bueno, la hermana de Milei, su mano derecha, no tiene hijos, su vicepresidenta no tiene hijos, y él que tiene 55 años, Vicky, ¿tiene hijos? Pues no, hijos no tiene, pero tiene varios perros a los que llama perrijos. Tampoco tiene esposa y suele cambiar de novia cada 2 o 3 años.
Él mismo reconoce que es enamoradizo y que las prefiere rubias, despampanantes, y entre sus exnovias hay varias vedettes de revistas musicales. Su penúltima pareja fue Amalia Yuyito, presentadora de un programa matinal diario en la televisión. Y ojo, porque la señora, que tiene 66 años, aprovechaba su programa para mandarle mensajes de amor. Hoy es el día de San Valentín, claro. Bueno, así es que le mando un beso a mi amor, a Javier, aunque todos los días es San Valentín, ¿eh? Mensajes que él respondía en redes sociales con apasionados "te amo, amor mío". Pero entre mensaje de amor y mensaje de amor, Milei ya estaba con su nueva novia, la periodista Mariana Brey, que es la actual, con quien se pasea por teatros, fiestas y post en redes sociales. A Milei le gusta mucho presumir de conquistas femeninas. Dice que nunca ha tenido especial inclinación a tener hijos. Vaya, consejos vendo. Sara, nos queda poquito tiempo, pero claro, es que esto también es la extrema derecha. Es decir, culpabilizar a las mujeres de algo de lo que tú también deberías ser responsable y no estás cumpliendo con tu propia doctrina. Absolutamente. Y es tanta la barbaridad que mi temor es que se banalice, que se considere una salida de tono puntual de un personaje histriónico, y no, porque lo de Milei es extremadamente grave. Está utilizando el feminismo y las mujeres como chivo expiatorio de los problemas que él mismo contribuye a crear, y el aborto es un derecho conquistado hace solo 5 años, un poco más de 5 2020, años. Sí. Exacto, en Argentina los derechos no se cuestionan, se defienden sin matices, y por supuesto que las mujeres no tienen que ser incubadoras al servicio de los intereses económicos de ningún Estado, ni de Argentina ni de ninguno. Y si quiere hablar de natalidad Milei, seguramente va a tener que hablar de por ejemplo, de precariedad. Eso es que claro, es que después, Antonio, no está hablando de salarios, no está hablando de inflación, no está hablando de acceso a la vivienda, es decir, lo que realmente dificulta formar una familia. Totalmente. Primero, tener un hijo es una decisión muy personal y yo me avergüenzo como hombre escuchar a un hombre hablar así de las mujeres. Ser feminista es simplemente querer la igualdad entre las mujeres y los hombres. Y luego me sigue pareciendo atroz y aterrador que los hombres en 2026 hablen del cuerpo de las mujeres como si fuera suyo. O sea, el cuento de la criada existe de verdad y lo vemos en Javier Milei. Por lo tanto, tenemos también que denunciarlo todos los hombres a los otros hombres que hablen así, porque el silencio cómplice también es muy perjudicial. Y yo solo quiero decir que no quiero escuchar a Milei en este tema, que me quiero escuchar de verdad a mujeres argentinas feministas como son Moria Kazan, Lali o Cecilia Roth. Aquí el problema, nos queda menos de un minuto, Sergio, es que, claro, este señor es el presidente del país y está diciendo estas brutalidades. Claro, pero en Argentina hay 600.000 nuevos pobres solo en el último primer trimestre de este año. El 60% de los hogares argentinos a día de hoy no llega al día 20 del mes con su salario. Y el señor Milei ha licuado a la clase media. Ya no existe la clase media que antes existía en Argentina. Ese es el problema de la natalidad en Argentina y ese es el problema que quiere ocultar Milei atacando a uno de sus enemigos favoritos, que son las mujeres, porque es un misógino empedernido. Yo acabo de volver de Buenos Aires y es un país cambiado, un país en recesión y un país al que le va a costar mucho levantar la cabeza. Afortunadamente el dato es que Milei está cayendo en las encuestas y el año que viene vuelve a haber elecciones en Argentina. Pues veremos qué ocurre, en fin. Antonio Ruiz Valdivia, Sara González, Sergio Pascual, gracias a los tres. Gracias a ti. Gracias a ti. Y gracias también, un abrazo a todos. Gracias, oyentes, por acompañarnos. Mañana no hay programa, el lunes sí que volvemos puntuales a las 8 y ahora llega el larguero con Álvaro Benito, así que nada, a seguir pegados a la radio. Feliz fin de semana y hasta el lunes. Hora 25. Con Pablo Tallón. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.